Encuentro sincrónico por Teams para el área de Ciencias Naturales. Bienvenidos. Vamos a tratar el tema de los reinos de la naturaleza, pero antes vamos a hacer un recorderis de lo que hemos visto. Hablamos sobre los seres vivos y que estos podrían conformar los grupos procariotas o eucariotas. Dentro de ese grupo procariotas está nuestro reino Monera, que fue el que vimos la semana pasada. Y recordemos que procariota quiere decir que tiene una sola célula. Esta célula no tiene un núcleo definido, tiene una membrana celular y tiene citoplasma. Y también vimos las células eucariotas. Se diferencian del anterior porque sí cuentan con un núcleo definido, tienen citoplasma, organelos, diferentes organelos que cumplen unas funciones definidas, por ejemplo la mitocondria, que cumple una función de dar energía a la célula. También tiene membrana celular y entonces aquí está el reino animal que vimos la semana pasada también. Esta semana ya vamos a trabajar con los otros tres reinos faltantes: el reino protista, el reino de los hongos y el reino de las plantas, que también son que contienen células eucariotas. Vamos a iniciar con el reino protista. El reino protista está conformado por las algas y los protozoos. Este reino contiene a todos aquellos organismos eucariotas que no se pueden clasificar dentro de los otros reinos. No lo podemos clasificar entre el reino vegetal, no lo podemos clasificar en el animal, pero tampoco lo podemos clasificar en el reino de los hongos. Por consiguiente, se creó este reino para ellos solos, reino protista. Entonces vamos a ver de qué se trata este reino. El reino protista fue uno de los primeros organismos eucariotas en surgir en los mares primitivos, pero no comparten una historia evolutiva, es decir, no poseen rasgos comunes fundamentales con los cuales se pueda caracterizar. Observemos la siguiente imagen y observamos a estos animales, el león, el tigre y el gato, que comparten un mismo ADN, es decir, que tienen características comunes. Cuando les hablaba de la célula, que la célula eucariota, su núcleo tiene ADN que nos permite tener las características hereditarias entre padres e hijos. Aquí ha pasado entre la escala evolutiva. Provenimos de, digamos que acá en el caso del león, el tigre y el gato provienen de los félidos y tienen una característica común en su ADN. En el caso de los cánidos, el lobo, el zorro y el perro comparten un ADN de un 98%, es decir, que también tienen unas características comunes. Y en el caso de los primates, el gorila, el chimpancé y el humano compartimos también un 98% de características similares en nuestro ADN. Es decir, que nosotros estamos en una escala evolutiva, venimos desde los primates y ha ido evolucionando el hombre hasta lo que estamos hoy en día. Y esto es de nuestras características genéticas que encontramos en los núcleos de nuestras células. Pero en el caso de los protistas no se encuentra esta característica común, por tanto no se pudo caracterizar en ninguno de los reinos. No está en el grupo animal, no está en el reino vegetal, pero tampoco está en el reino de los hongos. Por eso adquirió su propio reino, el reino de los protistas. Este reino de los protistas son seres unicelulares, es decir, una sola célula. Son autótrofos, es decir, que poseen cloroplastos, es decir, que la palabra cloroplastos ya la habíamos trabajado en la parte de la célula. Es un organelo que le permite a la planta el color verde, es decir, que el cloroplastos permite que haya clorofila, y cuando la planta tiene clorofila obtiene el color verde de la planta y así
poder llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. También son heterótrofos. Algunos de esos protistos no tienen ese organelo cloroplasto, entonces carecen de forma de alimentarse y necesitan buscar alimento de lo que esté a su alrededor, de materia orgánica que esté en el medio en el que él esté. Ahora vamos a ver algunos protistas. ¿Cuáles serán? Entonces el primero de ellos se llama paramecio. Son organismos unicelulares, es decir, una sola célula, y son abundantes en las aguas estancadas y que hayan charcos. El segundo de ellos, observemos la imagen, se llaman amebas o también se les dice amibas. Estas se desplazan y se alimentan mediante la generación de pseudopos o dedos, los cuales les otorga una forma cambiante y dispersa. Estos se encuentran generalmente en lugares húmedos como el suelo y el agua, y también se pueden encontrar algunos en el aire. También hay unos, los anteriores podían ser de vida libre y los otros son de vida parasitaria, es decir, que presentan una infección en el intestino grueso, a veces en el hígado y en otras ocasiones en otros órganos de nuestro cuerpo, y que se pueden propagar de persona a través de alimentos o del agua. El tercero se llama plasmodio. Es un género de parásito protista. Se conocen 175 especies de este plasmodio y se transmiten a través de huéspedes vertebrados. Entonces ellos, mediante la picadura de un mosquito que esté infectado de este parásito plasmodio, entonces causa una de las enfermedades, que es la malaria o el paludismo. Entonces ha sido muy complicado en algunas zonas de África. Ha sucedido que la gente se ha enfermado a causa de la malaria debido a este mosquito que está infectado de parásitos protistas. Y por último está glaucofitas, que son algas unicelulares de agua dulce. Agua dulce quiere decir de los ríos. Generalmente se componen con células individuales, pero también pueden compartir pared celular de su progenitora. O sea, está solita, pero se puede juntar con otra célula, en este caso la célula madre, y al estar las dos cerquita juntas, entonces comparten una misma pared celular. Ya hablamos del reino de los protistas. Recordemos que son células eucariotas que contienen un núcleo definido, con todas las partes, organelos, membrana celular. Y ahora nos vamos a ir con el reino fungi o de los hongos. Estos son eucariotas también, lo que se les acaba de mencionar, que tienen su núcleo celular definido. En este caso, en el reino fungio de los hongos tienen una pared celular, es decir, que les permite mantenerse en pie porque les da rigidez, en este caso al hongo. Tienen células alargadas que pueden contener varios núcleos, es decir, que no solamente tiene un núcleo, sino varios, y también además muchas vacuolas, pero no tienen cloroplastos, por tanto no pueden fabricar su propio alimento ni hacer el proceso de la fotosíntesis. Recordemos que el cloroplasto permite obtener la clorofila, y al tener la clorofila permite el color verde en las plantas y a su vez hacer el proceso de la fotosíntesis. Pero en este caso, como no lo tiene el hongo, entonces ellos no pueden realizar su propia alimentación. Entonces el reino de los hongos carece de movilidad propia, es decir, que crecen en el suelo, en las superficies, en diferentes superficies, sobre tronco o madera orgánica que esté en descomposición. En este reino de los hongos o fungi hay diferentes clases de hongos, no todos tienen la misma forma de los que siempre comúnmente hemos visto. Observemos la imagen.
hay muchas clases. Hay unos que están pegadas, por ejemplo, ahí vemos que a las piedras, hay otros que parecen champiñoncitos, otros como regaditos, formando como florecitas, pero todos son diferentes, hay muchísimas clases. El crecimiento de estos hongos se produce a través de hifas, que son estructuras cilíndricas y uniformes que pueden ir de los pocos micrómetros a los varios centímetros de longitud, y estos pueden ramificarse. La nutrición de estos hongos, como les decía antes, como no pueden fabricar su propio alimento, entonces son heterótrofos y les toca alimentarse a través de la descomposición de la materia orgánica que está a su alrededor, es decir, de diferentes formas, vidas vegetales o de animales. En el caso de vegetales, que cayeron hojitas de un árbol y se están descomponiendo, el honguito aprovecha a utilizar estos desechos para alimentarse. Si es de un animal, entonces un animalito que está muerto, entonces comienza su descomposición y ahí aprovecha nuestro hongo para alimentarse. En nuestro reino fungi hay muchas especies de hongo que son útiles al ser humano, ya sea como especies comestibles, en este caso, al ver la imagen, los champiñones, y también hay otros que son las levaduras, que se usan muy comúnmente en los procesos de elaboración de la cerveza y el pan. También hay otros como especies decorativas que los usamos para tenerlos en los jardines de nuestras casas o en el campo, observamos, pero como decoración. Y así como hay unos que son benéficos, hay otros no tanto. Existen una especie de hongos que segregan toxinas peligrosas, algunos incluso pudiendo ser letales. Si se ingieren o si se respiran por mucho rato, sus esporas pues pueden afectar la vida del ser humano y en algunos casos, cuando es muy grave y se han consumido, puede llegar a ser mortal. Bueno, nos queda nuestro último reino, que es el reino vegetal, uno de los más estudiados por la parte de nuestra biología. Entonces, este reino son aquellos seres vivos que pueden crecer en la tierra y que absorben sus nutrientes, además también de fabricar su propio alimento a través de la fotosíntesis. Nuestro reino de las plantas, entonces, son eucariotas. Volvemos a recordar, las células eucariotas son las que contienen un núcleo definido que nos permite tener unas características genéticas, contiene unos organelos, una membrana celular, pero en este caso tiene también una pared celular. Entonces ya vamos a hablar un poco de esto. Aparte de ser célula eucariota, también es pluricelular, es decir, que tiene muchas células, no se compone de una sola, sino de muchas células. Sus células poseen cloroplastos. Recordemos que ya lo habíamos mencionado, estas contienen clorofila y es la que produce ese color verde en las plantas y que es indispensable para que la planta pueda hacer su proceso de fotosíntesis. ¿Y qué es la fotosíntesis? El proceso mediante el cual la planta fabrica su propio alimento. Les decía que tenía una pared celular. Esta pared celular es lo que les permite a las plantas ponerse en pie, estar paraditas, digamos, estar rígidas. Y también, aparte de eso, tiene su membrana celular. Primero está la membrana celular a su alrededor y por fuera está la pared celular. La pared celular le confiere resistencia estructural a la planta y que le va a permitir su crecimiento. Si no tuviera esa pared celular, pues la planta simplemente se caería, se doblaría y no se mantendría así derechita como vemos a los árboles, a las flores que tienen su tallo. Las plantas, hay algunas que son acuáticas, pero aún así
carecen de movilidad propia, es decir, que no se pueden mover como nosotros los humanos o los animales que nos podemos desplazar de un lugar a otro. No, ellas permanecen en la tierra quietas. Solo lo que pueden hacer es de pronto mover, pero para el ojo humano es muy difícil percibir cómo ellas se mueven buscando el sol. Hay algunas planticas que se desplazan, pero por consecuencia de agentes naturales como es el agua o el viento, que de pronto las arrasó y se las llevó el viento. Pero lo que les decía, que algunas sí pueden moverse de una manera activa con el sol, se llama fototropismo positivo, y observando la imagen lo hacen nuestras amigas florecitas girasol. Ellas giran buscando el sol. De por sí la mayoría de las plantas hacen esta cualidad de tropismo, pero no es perceptible a nuestro ojo humano. Entonces nosotros casi no podemos ver ellas cómo se mueven, pero ellas necesitan buscar la luz del sol. Nuestra planta entonces tiene un ciclo de vida. Ellas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Al morir, pues es porque se han marchitado. Entonces, en el proceso de germinación de la planta, observamos que siempre, cuando estamos en el colegio estudiando, siempre hacemos el proceso de germinación de la planta a través de un frijolito. Entonces, se coloca el frijol, se deja que varios días en agüita, en el algodón, y esta semillita lo que hace es que se infla, se hincha con el agüita. Después, esa pielecita externa que tiene esa semilla, ese frijol, se abre y permite la salida de nuestro tallo, pero también va a salir unas raíces y por último sale una hojita, y así va permitiendo que vaya creciendo nuestra planta. También entonces recordemos que es muy importante para las plantas la fotosíntesis, que es el proceso mediante el cual la planta fabrica su propio alimento. Necesita la ayuda del sol, la tierra y el agua, y con todos sus nutrientes ella va fabricando internamente esa alimentación. Ella expulsa oxígeno, por eso es tan importante que en nuestra tierra cuidemos las plantas para que ellas nos den oxígeno, y nosotros estamos botando dióxido de carbono que ella toma del aire y lo transforma en oxígeno. Entonces es muy, muy, muy importante. También tenemos las partes de la planta, que eso lo vimos en algunos años atrás, y es muy sencilla, ¿no? La raíz es una parte fundamental de la planta, por ella absorbe los nutrientes, los minerales y el agua, y va subiendo a través del siguiente parte, que es el tallo. Están las hojas reciben el sol y también el agua, y otra parte que es importante, que es el fruto y la flor. Bueno, las plantas también tienen su clasificación dependiendo, en este caso, de su tamaño. Entonces observemos. Las más pequeñitas se llaman herbáceas, o también les decimos hierbas. Estas plantas cuyos tallos no llegan a conformarse como una estructura sólida o de tipo leñoso. Su consistencia más bien es blanda, y por eso pues las vemos esparcidas como el pasto, que crece hacia arriba, pero son muy delgadas, son débiles, no son tan fuertes como un árbol, por ejemplo. Otra clase son las matas o subarbustos. Estas plantas tienen el tallo leñoso, pero su altura no llega a superar 1 metro. Suelen ser de tallo bajo y se ramifican. Otra clase de plantas según su tamaño son los arbustos. Son plantas leñosas, cuentan con raíces múltiples, cuya altura llega a superar de 1 a 3 metros, a diferencia de los árboles, que son mucho más grandes. Los arbustos se ramifican directamente desde la base. Y por último, los más grandes son los árboles. Son las plantas de mayor tamaño. Estas cuentan con un tronco leñoso que comienza a ramificarse
a cierta altura del suelo, no desde el suelo, sino más arribita. Su altura media, más o menos, es alrededor de los 5 metros de altura. Son muchos más longevos que las otras plantas, es decir, que viven muchos más años. Hay plantas que duran solo un año, pero los árboles pueden durar muchos. Hay árboles de hasta 40 años. Ya vamos a ver un ejemplo de estos. Y vámonos a ver cuál será ese arbolito que puede durar tantos años en vivir. Uno de los árboles más grandes en la tierra, hay muchos grandes, pero les voy a contar sobre el baobab. ¿Por qué este árbol? Porque si recordamos la historia del Principito, estos árboles le generaban a él mucha angustia de que llegaran a crecer porque se podía dañar su planeta. Como son tan grandes, no podían por eso crecer las raíces y él debía arrancarlas. Entonces, este baobab, en la historia del Principito, acá en el mundo también existen esos árboles y miden más de 40 metros, que una vez al año se queda sin hojas, cuyo tronco pueden caber más o menos 5 personas abrazándolo. Este árbol es proveniente de África, se llama el árbol de la vida porque algunos viven hasta 4000 años, es decir, que viven muchos años en la tierra y almacenan dentro de sí depósitos de agua, muchos litros, 6000 litros de agua que pueden calmar la sed durante la sequía. Por eso son tan importantes en África. Pero en el mundo entero hay árboles mucho más altos que ellos. Hay la secuoya, que mide más de 91 metros, y hay muchos árboles inmensos que es inimaginable poderlos ver tan cerca. Entonces hay que cuidar nuestra naturaleza, especialmente nuestros árboles. Ahora vamos a ver otra clasificación de las plantas que tiene que ver si tienen o no flores. Entonces vemos la primera imagen. Esta es una planta con flores. Se llama gimnospermas. Son plantas que tienen flores y semillas, pero no tienen frutos. Este es un ejemplo del pino. También hay otra planta que sí tiene flores. Se llaman angiospermas. Tienen flores, semillas y frutos como el naranjo o el manzano. Entonces las anteriores eran gimnospermas que no tenían frutos. Las angiospermas tienen frutos que nos puede dar, por ejemplo, la naranja, que es un fruto, la manzana, que es otro fruto. Y tenemos otra clasificación que es sin flores. Entonces tenemos algunas sin flores, no tienen semillas ni frutos, como el helecho. En muchas casas se tiene este tipo de plantas. También tenemos aquellas plantas sin flores y tienen esporas además, como el musgo, que a veces lo vemos pegadito como en el árbol, en el suelo. Y uno lo utilizamos muy comúnmente en Navidad para hacer el pesebre. Se arrancaba ese musgo y se utilizaba, pero ahora es prohibido porque tenemos que conservar nuestra naturaleza. Otra clasificación de las plantas tiene que ver con su utilidad. Entonces la primera de ellas se llaman plantas medicinales. Observemos la imagen. Estas plantas medicinales son usadas en el tratamiento de una afección o como tratamiento de una enfermedad. En la imagen podemos ver manzanilla, que nos alivia a veces cuando tenemos dolor de estómago, podemos tomar una infusión o una aromática de manzanilla. Otra clasificación son las plantas alimenticias. Estas plantas son usadas por el hombre como forma de alimentación. Ahí podemos observar que hay frutos y hay vegetales. Entonces está la berenjena, está el pimentón, hay uvas, diferentes frutas, ¿no? Y eso nos ha permitido alimentarnos. Entonces por eso les llamamos plantas alimenticias.
El siguiente grupo se llaman plantas ornamentales. Estas plantas son usadas en la decoración de diferentes ambientes o entornos de nuestras casas, oficinas y en los jardines de las casas o de ciertos lugares que se encuentren dentro de nuestra ciudad, nuestro barrio, y que alegran por sus colores vivos porque muchas de ellas tienen flores. Y por último nos quedan las plantas industriales. Estas plantas industriales han sido usadas por el hombre como materia prima para elaborar diferentes productos. Unos de ellos son usados para extraer madera, entonces se les llama maderables, y el ejemplo está el pino y también el árbol de caoba. Otros han sido para usar textiles, es decir, producir fibras para fabricar telas. Como vemos en nuestra imagen, en la parte superior de la imagen está el algodón y a su derecha está el lino. También hay otros que se llaman resiníferas y nos produce resina para producir pinturas de aceite, y tenemos el ejemplo de qué planta nos produce esta pintura de aceite, sería el pino y la caoba. Entonces, estos insumos se llevan a unas empresas o unas fábricas que las procesan y obtienen de ahí el aceite, la pintura, resinas. También entonces si son de textiles, entonces con el algodón se van produciendo esas fibras para conseguir todos los materiales y así poder realizar los diferentes productos. Bueno, hemos terminado nuestra clase para hoy. Así que espero que les haya quedado súper claro este tema y ya pueden ir a resolver las actividades de la cartilla. ¡Chao!